más ameno. Si se aburren con eso, me dicen y lo salté. Bueno, les voy a hablar un poquito de prismas, un repaso teórico, y vamos a ir echándolo con aplicaciones prácticas. Y para copiarlo un poco, emularlo a Daniel, acá les pongo un dibujo de Pink Floyd, de la tapa de Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que si vemos tiene un error este dibujo porque ven que el rayo no se refracta cuando pasa al prisma, sigue derecho, se refracta recién cuando sale, y lo mismo pasa acá cuando emerge la parte violeta, tampoco se refracta. O sea que el que hizo la tapa no estudió refracción, ya vamos a ver cómo lo tendría que haber dibujado. ¿Qué es un prisma? Un prisma es un cuerpo geométrico, un cuerpo que tiene volumen en el espacio. La palabra prisma quiere decir algo cortado, un objeto que fue serruchado, en realidad es el término en griego, y lo acuñó Euclides, que es el padre de la geometría, en su libro Elementos, que lo escribió en el siglo III a.C. En realidad en su libro son 13 libros, y él es como el primer compendio de geometría, donde ponen todas las fórmulas de todos los cuerpos geométricos, de volumen, de todas las cosas que hemos estudiado. Él fue el primero en describirlo. Es un poliedro, entonces tiene varios lados, con dos bases poligonales bases con varios lados, que son paralelas, y tiene tantas caras como lados tienen esas bases. Si tiene bases triangulares, tiene 3 caras, si tiene bases cuadrangulares, 4 caras. Las dos caras son entonces paralelas y son iguales. Se los clasifican regulares y las bases son todas iguales, como este hexágono, como este pentágono, como este cuadrado, o irregulares y las bases no son iguales, como este prisma rectangular que tiene una base más grande que la otra. Pero, perdón, un lado más grande que el otro. Pero las bases son iguales. Esta y esta tiene dos bases, un prisma con bases iguales. Vamos a dejar un poquito, nosotros nos vamos a abocar un prisma particular, que es el prisma triangular, que ahora nos vamos a meter con él un poquito más adelante. Pero antes de meternos con los prismas, vamos a repasar un poco de los conceptos de refracción. La refracción fue estudiada hace muchos años, pero el que primero la empezó el que la describió con más detalle fue este personaje, Willebrord Snell van Rooyen, un holandés que vivió en el siglo XVI, nació en Leiden, en Holanda, y él en realidad era un abogado que le gustaba mucho la matemática, y después de ejercer de abogado que empezó a estudiar matemática, fue el primero que describió el radio de la Tierra por triangulación, por geodesia, fue el padre de la geodesia. Y después se metió con la óptica y fue el que describió la ley de Snell, que ahora la vamos a repasar. ¿Qué pasa cuando un rayo se refracta? Cuando un rayo se refracta es porque cambia de medio, pasa de un medio donde se desplaza la luz con más velocidad a un lugar donde se desplaza con una velocidad diferente, menor en este caso. Al cambiar de velocidad la luz, cambia de dirección, acercándose a la normal. La normal es una recta que, perpendicular al punto de incidencia, una recta imaginaria obviamente, de ese punto donde incide el rayo, perpendicular a la interfase. Vemos que este rayo que incide acá, cuando cambia de medio, se acerca a la normal. Se pone el ángulo de incidencia, la distancia de inclinación es menor cuando cambia de medio. Y cuando vuelve a salir, se aleja de esa normal. De modo que acá tenemos un prisma cuadrangular, rectangular, ven que entra en esta dirección, al cambiar se acerca a la normal, y al volver a salir, como sus dos lados son paralelos, se vuelve a alejar, de modo tal que al entrar y al salir tiene la misma dirección, pero un poco desplazada y paralela. Van en el mismo sentido. Y esto es por lo que vemos en la pajita quebrada en el vaso de agua. No tiene otra dirección, tiene la misma dirección en la pajita que como entraba, pero desplazada un poco. Y la cantidad de desplazamiento está en relación al ancho del medio refractivo. En cuanto a la refracción, vamos a hablar más adelante de Newton, pero Newton fue ya lo conocemos, un físico inglés muy, muy famoso del siglo XVII, que fue el primero en describir la velocidad
el fundador de la teoría corpuscular, ahora vamos a hablar de eso también, que describió la velocidad de la luz en diferentes medios y llegó a números asombrosamente bastante parecidos a los que ahora sabemos que son reales, entre comillas. Fue el primero en describir que cuando la luz está en el vacío va más rápido, casi 300.000 kilómetros por segundo, y cuando entra en el aire disminuye un poquitito, en el vidrio es todavía más lenta, y en el diamante es uno de los materiales en donde la luz va más lento. Y a medida, como les explicaba, cuanto más lenta va la luz, más se refracta, más cambia el ángulo. Y esto nos sirve si queremos que, por ejemplo, un cristal de un anteojo en poco grosor cambie mucho el ángulo. Por eso se han ido inventando materiales que tienen índices mayores para ganar en poco grosor mucha refracción. Snell, la ley que inventó, que es la ley de refracción, dice que la relación entre entre los dos ángulos, el de incidencia y el de refracción, es la misma esa relación que las velocidades de cómo va la luz. Si la luz va al doble de la velocidad, a la mitad de la velocidad, el ángulo va a ser la mitad también. Esa es para ponérselo fácil. Nosotros, miren, por ejemplo, trabajamos, CR39 es el orgánico, el material orgánico que usamos habitualmente en los anteojos, tiene una velocidad de 1,5 comparada con el vacío, casi igual a la del aire. El vidrio es un poco mayor, tiene un índice de refracción más alto que el acrílico, el policarbonato es todavía mayor, y el high index, que cuando recetamos un ultra delgado, es todavía mayor. Cada vez va más lento la luz dentro de esos materiales. La ley de Snell en realidad por muchos años se pensó que 15 años después Snell la describió su ley en 1623, 3 años antes de morirse, y en 1637 la escribió Descartes, el matemático francés súper famoso, y por muchos años se pensó que se llamó a la ley de refracción de Descartes, porque pensaron que era él el que lo había escrito, después revisando la historia vieron que no, que fue Snell, y se hizo justicia y le pusieron la ley de Snell, que fue el que primero la describió. Ahora volvemos a los prismas que habíamos hablado antes. En óptica, la definición de prisma es un poco distinta a la definición geométrica. En óptica decimos que el prisma es un cuerpo geométrico translúcido que tiene dos bases triangulares y se usa para reflejar, refractar y descomponer la luz. Tiene esos 3 fines ópticos. Nosotros lo usamos para refractarla, pero por ejemplo en un prismático se usan para reflejarla, y un espectrómetro se usa, por ejemplo, lo usan para descomponerle, analizar cómo están los colores que componen una determinada emisión de luz. ¿Qué ocurre en la refracción? Vamos a repasar qué pasa, a diferencia de que los dos rayos salían en la misma dirección, si las caras eran paralelas, cuando la luz entra en un prisma, como en estos anteojos, el rayo incide con este ángulo, este sería la normal, de este punto de incidencia. Al cambiar de medio dijimos que se acerca a la normal. Entonces, al refractarse, se acerca, como ven acá, a la base. Si el rayo siguiera derecho, sería en esta línea de puntos. Pero al refractarse, se acerca. Y cuando vuelve a cambiar de medio, se aleja de la normal. Cambia este ángulo. Y como ven acá, se vuelve a acercar a la base. O sea que al entrar y al salir del prisma, se acerca a la base. El dibujo que tendrían que haber dibujado los de Pink Floyd es este. El rayo que viene así, cambia así y vuelve a cambiar. Cambia 2 veces. La cantidad de refracción que produce un prisma se llama ángulo de refracción prismática, y es este delta minúscula que está acá. Si el rayo no se refractara, seguiría en esta dirección, pero el rayo termina en esta otra dirección. Este cambio de ángulo es este delta que ven acá. Y este cambio de ángulo depende de 3 factores importantes que tenemos que entender. Uno es el índice de refracción del prisma. Ya vimos que si esto es de vidrio va a ser 1, si es de acrílico es otro, depende del material del que esté hecho el prisma. Otra es el ángulo apical del prisma. Ya en nuestras cajas tenemos prismas más finitos, más gruesos, que tienen diferente poder porque cambia este ángulo apical, el ángulo alfa.
Y la otra, muy importante, es la posición del prisma. Si este prisma lo basculamos, dejamos el vértice en esta posición, pero la base la inclinamos para acá o la inclinamos para este otro lado, el rayo emergente también cambia. Y eso es muy importante porque va a depender cómo acomodemos el prisma delante de la cara del paciente, el poder efectivo que tenga ese prisma. Por eso es muy importante que sepamos cómo tenemos que colocar el prisma para no medir de cualquier manera al paciente y podamos comparar nuestras mediciones además. Bueno, y por último recordar que una lente esférica funciona como dos prismas opuestos. Si es una lente positiva, una lente convexa, como dos prismas opuestos por la base, y si es una lente negativa, opuestos por el vértice. Esto recuérdenlo porque va a ser muy importante para entender los descentrados, cómo funcionan, cómo son los descentrados de las esferas. Y esto, acá les marco, si bien en geometría dijimos que los prismas tienen dos bases, en óptica cambiamos ese concepto y llamamos base hacia la cara hacia donde se refracta. En realidad no es el mismo término base en geometría que en óptica. En óptica llamamos base a uno de los lados del prisma. Pero decimos base externa, base superior, pero sepamos que en geometría la base es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa cuando se refracta la luz? ¿Cómo lo percibe el ojo humano? Si este objeto emite luz o refleja la luz del ambiente, este rayo de luz, al cambiar, dijimos que se refracta hacia la base, al volver a salir se vuelve a refractar hacia la base, y el ojo llega a esta imagen de este lugar. El ojo interpreta que este rayo que le está llegando acá viene derecho al frente, con lo cual un objeto, cuando interponemos un prisma, vamos a ver la imagen como si estuviera hacia el vértice de la imagen, pero sabemos que los rayos fueron desviados hacia la base. A veces confunde pensar, sabemos que los prismas desvían hacia la base, pero la imagen la vamos a ver desplazada hacia el vértice, como ven en este árbol cuando ponemos un prisma de base temporal como está dibujado acá abajo. Uno de los problemas que tienen los prismas que les molestan a los pacientes es que descomponen la luz en colores. ¿Y esto por qué se da? Porque la luz blanca está compuesta por todos los colores mezclados, pero cada longitud de onda, o sea, cada color, tiene un índice de refracción distinto. Como ven acá, esto es en un material de alto índice, la refracción en un material de alto índice, ven que según la longitud de onda cambia el índice de refracción. Los colores más fríos, los colores de más energía, de menor longitud de onda, tienen un índice de refracción mayor, y los colores más cálidos tienen un índice de refracción menor. Entonces, a la luz blanca, al venir acá, el violeta y el azul, el verde, se refractan más y quedan hacia la base de la descomposición, y el rojo se refracta menos y queda más hacia el vértice de la descomposición. En la práctica lo que se observa, esto es una foto del cartel de octotipos tomado con un prisma de 20, ven como el prisma está de base inferior acá, los pacientes observan hacia el borde inferior, hacia el borde donde está la base del prisma, las cosas se tornan color azuladas. Y las luces hacia el lado donde está el vértice del prisma lo ven de colores cálidos, rojizos. No es un arco iris en todos lados, tiene la parte fría del arco iris de un lado y la parte cálida hacia el otro. Y ahora, para hacer un poco de cultura general, vamos a repasar un poco esto de los colores. Hubo dos teorías cuando se empezó en el siglo XVI a explicar cómo era, qué formaba la luz, qué era la luz. Había dos teorías que se peleaban para demostrar quién tenía razón y hacían experimentos. Una era la teoría corpuscular, que ya la mencionamos antes, con Newton. Newton era un físico inglés. Él nació prematuro, de 1,1 kg, pensaban que se iba a morir, ya lo habían desahuciado, pobre. El padre, pero sobrevivió, el padre los abandonó cuando tenía menos de 1 año, la madre se murió a los 2 años, vivió en la casa de todas las tías que tuvo, después quedó en un orfanato, por una vida pésima, y así todo, fue un excelente físico, lo conocemos por la manzana y su ley de la atracción gravitatoria, del cual no me voy a meter, creo que es súper interesante.
pero lo que más le apasionó, y como lo ven acá en este dibujo, es el tema del estudio del color. Él además fue el inventor de los telescopios newtonianos. Hasta entonces los telescopios eran refractivos, se usaban lentes de alto poder para magnificar, pero lo que él observaba que con esos telescopios la luna y todas las cosas se veían con colores, entonces distorsionaba lo que él quería ver. Entonces se le ocurrió, en vez de hacer magnificar mediante refracción con lentes, magnificar con espejos curvos. Con espejos como los que tiene la lámpara hendidura pintados en la cara anterior para no hacer aberraciones cromáticas. Entonces inventó eso que se llama el microscopio newtoniano. Los microscopios tradicionales eran largos y finitos, y los newtonianos cortitos y gordos porque tienen espejos curvos. Y Newton lo que decía es que la luz estaba formada por partículas, que él mismo llamó fotones, y que había fotones de diferentes colores que estaban mezclados, y que cuando pasaban por un prisma, como iban a diferente velocidad esos fotones, se descomponían en los diferentes colores, como está acá la luz. Y eso él decía que los fotones, como tienen peso, cuando pasaban, era la explicación de por qué la luz se enlentecía cuando entraba en un medio ópticamente denso, porque decía, como tienen masa, les cuesta atravesar en el vacío va más rápido, y en un medio óptico espeso, entre comillas, va más lento. Entonces él fue el defensor de la teoría corpuscular. Simultáneamente se fundó la teoría ondulatoria, que decían que la luz, acá lo tienen, este es el telescopio, una réplica del telescopio que inventó Newton, que está en el Museo de Londres. La teoría ondulatoria la formuló Huygens, fue uno de los precursores. Huygens era un astrónomo, era un físico astrónomo, muy interesado en la parte ondulatoria. De hecho fue el creador del reloj de péndulo. O sea, se interesó mucho en las fórmulas de trigonométricas, de senos, con esas ondulatorias, y empezó a ver que la luz se comportaba como una onda, y defendió y atacó, se atacaban por cartas con Newton a ver quién tenía razón. Con el tiempo fue ganando más peso la teoría ondulatoria, y un siglo después, estos dos físicos, que también eran muy amigos, Thomas Young, que era un médico, que después se dedicó a estudiar física, tendríamos que conocer mucho sus aportes, porque fue el que describió el astigmatismo, la acomodación por los cambios de curvatura del cristalino, la vía óptica en cuanto a la transmisión de los colores hacia la corteza. O sea, un estudioso de la óptica de la visión, era un médico físico. Y él, junto con Fresnel, que después vamos a hablar más adelante, el de los primas de Fresnel, defendían la teoría ondulatoria, e hicieron unos experimentos de interferencia y difracción. La difracción es cuando se hace pasar un frente de ondas, como ven acá, a través de un puntito muy chiquito que sea parecido a la longitud de onda del color que se está estudiando. Y se ve que se proyecta, al atravesar la luz, estas ondas, que si uno las animara, esas ondas se mueven, demostrando que la luz está formada por ondas. Y lo mismo cuando Young demostró que si se hacen dos agujeritos como estas dos frentes de onda que se superponen, se interfieren unas con otras, se suman y se restan, y forman estos patrones de interferencia, típico también de lo que se ve en las ondas acústicas, se ve con el sonido, que eso estaba estudiado de mucho antes. Entonces demostraron cómo la luz se comportaba muy parecido al sonido. Y desde el siglo XVII se pensó que la luz, ya se descartó la teoría corpuscular, y se pensó que la luz era una onda y punto. Recién en el siglo pasado, en el siglo XIX, Planck y Einstein, con la mecánica cuántica, empezaron a reconciliar las dos cosas, y vieron que la luz, con unos experimentos muy avanzados de cuántica, tenía masa en algunos experimentos. Entonces no podía ser solo una onda, y crearon la dualidad de onda y
y corpúsculo, que es la que actualmente creemos, que la luz tiene esa dualidad. Pero todo esto viene a cuento de que si bien el color es a través se explica por una cuestión ondulatoria, no como Newton, que pensaba que los corpúsculos tenían diferentes tonos, actualmente están en vigencia las dos cosas y las dos explican fenómenos naturales diferentes. Bueno, volviendo a nuestros prismas, ¿cómo medimos el poder de un prisma? El prisma se mide con una unidad que es la dioptría prismática, que la describió Prentiss, después vamos a hablar de Prentiss, que dice que la unidad de potencia de la dioptría prismática es la capacidad de mover una unidad de esas, puede mover una unidad de distancia, un objeto ubicado a 100 unidades de distancia. Entonces, si vemos un objeto ubicado a 100 centímetros a través de un prisma de 1, se va a mover 1 centímetro. Sea la unidad de distancia que tomemos, la relación es 100 a 1 por cada dioptría prismática. ¿Qué ocurre? Las dioptrías prismáticas, y esto es una cosa que cuesta por ahí entenderlo al principio, miden la capacidad de mover objetos, no miden el ángulo de desviación. No es exactamente extrapolable la cantidad de centímetros que se desplaza un objeto mirado a través de un prisma con el ángulo que tenemos que mover el ojo para que eso suceda. Si el ojo se mueve dentro de los 25 grados de adelante, más o menos la relación es que por cada 2 dioptrías prismáticas que se desplaza el objeto, o sea, por cada 2 dioptrías prismáticas que coloquemos delante del ojo, vamos a tener un desplazamiento de 1 grado de movimiento. Pero más allá de esos 25 grados, la relación se rompe, como acá ven, y no hay ningún prisma que pueda hacer llegar ver a 90 grados, o sea, mirar hacia el lateral. Si ustedes observan, acá se coloca, por ejemplo, un prisma que hace mover el ojo 10 grados. Entonces tiene que ser un prisma de 20, por lo que dijimos. Y desplaza esta imagen, esta distancia. Si esta misma distancia yo la coloco acá, es el mismo segmento, copy-paste, puesto acá, los grados que subtienden este cambio de posición para cambiar la mirada de este punto a este punto, no es 10 grados, son nada más que 2 grados, o 3. Entonces, el prisma de 20 que acá movía la imagen, todo esto, ese prisma de 20 acá no mueve el ojo casi nada en este costado. Con lo cual, no es que cuanto más un paciente que tiene un estrabismo de 200, no está el doble de mal que un paciente que tiene un estrabismo de 100 en cuanto a grados. Ven la imagen, puede ser el doble de distancia, pero no el doble de desviación en ángulo. ¿Se entiende? No es exactamente extrapolable. Entonces, por esto, la razón por la cual las cajas vienen hasta 25, porque si subieran más que esto, no sería lineal la cantidad de desviación que estuviésemos midiendo. Hasta este grado, la cantidad de dioptrías más o menos tiene relación con el ángulo. Más allá de este punto, estamos midiendo cualquier cosa. La relación se rompe, como ven en esta parábola. ¿Qué tipos de prisma contamos? Bueno, ya los conocen, hay mucho. Está la caja de prismas, que es la que usamos, acrílicos que están ordenados en forma creciente, las barras que pueden venir horizontales o verticales, son muy útiles para medir las amplitudes de fusiones y hacer mediciones más rápidas. Los prismas de vidrio en provines, habitualmente para colocarlos en las monturas y hacer las pruebas. Están los prismas rotatorios de los forópteros, que son muy interesantes. Son 2 prismas de 10 dioptrías prismáticas. El foróptero tiene estas dos partes, uno son los cilindros cruzados y estos son los 2 prismas rotatorios, que se pueden orientar en forma horizontal, como está en este ojo, que queda un 20 de un lado y el otro 20 del otro con el 0 arriba,
o se pueden orientar en forma vertical, como está en este otro ojo, que tiene los 20 arriba y abajo, y el 0 en el medio. Si está en forma horizontal, cuando este triangulito con esta rueda lo hacemos girar hasta este 20, las dos bases quedan del mismo lado y los poderes se suman y es como un 20 de base temporal. A medida que lo vamos girando para acá arriba, los primas van rotando sobre el mismo eje y queda uno arriba y uno abajo. La parte vertical se neutraliza y solo queda, se suma lo vertical, y cuando están a 45 grados uno del otro es como si fuera un prisma de 10. Si seguimos girando, quedan verticales y se anulan, quedan 0, y si seguimos girando para el otro lado, las bases empiezan a quedar del lado nasal y van aumentando progresivamente de 0 a 20. Es muy útil esto porque no hay saltos, a diferencia de las barras, no hay saltos abruptos. Esto es muy paulatino y no rompe la fusión en ningún momento. Es muy útil medir las amplitudes de fusión de esta manera. Y están los primas de Fresnel, que son membranas que se pegan sobre los cristales, de los que vamos a hablar ahora. Fresnel, que ya se los conté antes, defensor de la teoría ondulatoria, era un físico francés del siglo XVII, perdón, XVIII, que pensaban que era un retrasado mental, hasta los 10 años no aprendió a leer, era medio así, y después se destapó y fue un genio. Estudió física, era óptico, y a él se le encargó, el gobierno francés le encargó que construyera este faro, el faro de Cordouan, que está en la costa atlántica de Francia, y él ideó este sistema de lentes. Antes usaban grandes lentes muy gruesos para formar las imágenes, para proyectar las imágenes que la vieran a la distancia de los barcos, que eran súper pesados y muy gruesos. A él se le ocurrió recortar este perfil anterior de esta lente curva y rearmarla sobre cada segmento, rearmarlo sobre una base plana. Y así como nació el lente de Fresnel. Fresnel inventó el prisma, después vino alguien más, aplicó este principio y armó el prisma. Y con la misma idea, si nosotros vemos este prisma que tiene a los 40 milímetros una base de 10 milímetros, muy gruesa, si este prisma lo vamos recortando cada 4 milímetros y ponemos sucesivamente esto, podemos lograr el mismo poder, porque el prisma tiene el mismo poder acá, que acá, que acá. Entonces, si vamos poniendo sucesivamente puntitas de prisma, podemos lograr el mismo efecto, lo mismo que pensó Fresnel con su faro. Acá la tiene a Hillary con su parecia del sexto, que después se recuperó, con su prisma de Fresnel pegado. Lo bueno es que se pueden recortar, adaptar, cambiar si la situación del extraísmo va cambiando, y se pueden poner en forma sectorial. También hay, que yo nunca los vi, pero me encantaría tenerlos, probines de Fresnel que van de 12 a 40, estaría bárbaro para hacer pruebas en el consultorio. ¿Y cuáles son las ventajas? Que permiten correcciones mucho más altas que los prismas tallados, que vienen hasta 10, son mucho más livianos, se pueden recambiar, si el cuadro de hora va cambiando, se pueden usar en forma sectorial, pero la macana es que disminuyen una línea de agudeza visual por cada 20 dioptrías prismáticas. Entonces, esperen que pongo no, ahí está. No son bien tolerados si uno los pega en el ojo dominante, sobre todo. Sí, yo particularmente los doy cuando, si hay pacientes con paresia que ven menos de un ojo, si uno les pone el Fresnel en el ojo que no ve tan bien, los toleran más o menos bien. Ahora, cuando se lo damos en el ojo dominante es algo se quejan bastante, no es una solución muy a largo plazo, pero bueno, tienen sus ideas, sus aplicaciones, también para los test de adaptación prismática, sobre los que no me voy a meter. Volvamos a un tema que les comentaba al principio, que me parece muy importante, que es cómo hay que colocar el prisma delante del ojo para realizar un prismado correcto. Bueno, hay básicamente, lo primero, bueno, no inclinarlo. Si estamos midiendo un prisma horizontal, siempre mantener los bordes horizontales, o al menos acompañando a la posición de la cabeza, que el borde del prisma no esté delante del eje pupilar.
Y el otro tema importante es cómo lo inclinamos delante del ojo. Hay dos posiciones básicamente para hacerlo. La posición de Prentice y la posición de plano frontal. En la posición de Prentice se acomoda una de las caras del prisma, que puede ser la anterior o la posterior. Es más fácil hacerlo con la posterior. Tiene que estar paralela la cara del prisma a la superficie de la córnea. Y la de plano frontal, lo que se mantiene es una de las caras, la posterior habitualmente, paralela a la cara del paciente, al plano facial. ¿Y por qué es importante que diferenciemos esto? Porque el mismo prisma, cuando es ubicado de una y otra forma, tiene poderes distintos, como les comentaba al principio. Por lo general, los prismas minerales, los de vidrio, que ya casi no se ven, no se usan, se acomodan en posición de Prentice, con la cara posterior paralela al ojo. Si el ojo está en XT, tenemos que inclinar el prisma hacia XT, y si está en ET, hacia ET. Y los prismas que nosotros usamos los tenemos que dejar en plano frontal, con la cara posterior paralela a la cara del paciente. Vean esto, este prisma que está ubicado en Prentice, porque ven que el rayo incide perpendicularmente, o mejor dicho, emerge perpendicularmente de la cara posterior, como sería este caso, ven que emerge perpendicularmente acá. Este prisma tiene un poder de 40. Si este mismo prisma lo angulamos y lo dejamos en posición en plano frontal, ven que se refracta en las dos caras, como es acá, baja su potencia a 32. O sea que si alguien usa ese mismo prisma así y luego así, van a medir dos estraísmos diferentes. O nosotros mismos podemos pensar que cambió un paciente que en realidad no cambió. Miren esta experiencia que hice en el consultorio para ilustrar. Este es el proyector mío proyectando una lucecita. Le puse el vidrio en posición de Prentice, o sea, que incidiese perpendicularmente a la superficie, y está en esta posición. Luego lo angulé un poquitito en plano frontal y cambió la posición. Ven que yo tracé líneas para que vean que no macaneo, los bordes del cartel están alineados, esto estaría en esta posición, y ven, hay un cambio de 3 centímetros. O sea, como si fuera 3 dioptrías prismáticas, porque yo lo medí a 1 metro. Y con el mismo prisma. Y miren esta otra cosa, si yo a este prisma de 40 le superpongo otro prisma de 40 en esta misma posición, sumo 73. El poder de estos dos prismas es 73 y no 80. ¿Por qué? Porque este segundo prisma no está calibrado en esta posición. Para que los dos sumen 40, los tendría que poner los dos en la misma, paralelos en su cara posterior, pero es imposible porque uno apoya uno sobre el otro. Entonces, no se puede poner dos prismas en la misma dirección porque no quedan calibrados iguales. Tendríamos que tener dos prismas puestos con la cara posterior paralela al plano facial o paralela a la córnea. Pero si apoyamos uno sobre otro, uno va a quedar calibrado y el otro no. Por lo tanto, no se pueden poner en la misma dirección. Sí en sentidos opuestos. Por ejemplo, una horizontal de 20 con una vertical de 5, ahí sí se pueden apoyar y ahí sí se pueden sumar. O sea, no se suman, queda una desviación horizontal de tanto más una vertical de tanto y se pueden apoyar. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones de los prismas? Está los fines diagnósticos, el test de Krinsky, el cover test, la determinación de la amplitud de fusión, las test de las 4 dioptrías, ahora vamos a hablar un poquito de cada cosa, y los fines terapéuticos, para corregir diplopia, tortícolis, insuficiencias de las vergencias, o como en las ayudas ópticas cuando hay magnificación o alteraciones del campo visual. Vamos a hablar un poquito de todo esto mezclado y vamos a irme echando casos como para que no sea tan árido. Repasamos muy rápido el test de Krinsky. Sabemos que es el estudio del reflejo de Purkinje, el reflejo corneal de una luz proyectada sobre la córnea, que tendría que caer en forma simétrica si los ojos están alineados, y si hay un desvío, se va a ir proyectando en el ojo desviado en forma excéntrica. Sabemos que en el borde es 15 grados, 30, 45, y otra forma por ahí más exacta de correlacionarlo es que 1 milímetro de desviación
del reflejo de Purkinje equivale a 15 dioptrías prismáticas de desvío. Si ustedes se fijan, un paciente isocórico más o menos son 4 milímetros de pupila, un descentrado de 2 milímetros sería 30 dioptrías prismáticas. 30 dioptrías prismáticas son 15 grados. ¿Sí? Más o menos esa es la relación. ¿Cómo podemos hacer el test de Krimsky? De dos maneras. Una es la forma directa, es poner un prisma sobre el ojo que está desviado para que el reflejo de Purkinje se centre en el borde pupilar. Sabemos que la imagen se va a desplazar hacia el vértice. Acá se está poniendo una base nasal, el vértice está temporal, la imagen se desplaza hacia temporal y se centra. La otra forma es hacerlo en forma indirecta, es poner un prisma de base, en este caso, si hay una exodesviación de base interna, para que inervacionalmente el ojo desviado se alinee. Esto es útil, por lo general yo prefiero hacer de esta manera porque es más fácil ver el reflejo en el ojo desnudo que detrás del prisma, por otro lado, y también es útil en este paciente, por ejemplo, que tiene un leucoma y es muy difícil ver la pupila, es más fácil evaluar el reflejo en el ojo desnudo que en el ojo detrás del prisma. Entonces, esto es muy rápido, un cover test con prismas, si hacemos un cover sin prismas, los ojos refijan. Si colocamos un prisma que tiene menos corrección, vamos a seguir viendo, bueno, lo que les quería mostrar acá. Cuando colocamos el prisma, ya vemos que el reflejo detrás del prisma ahí está, el reflejo se mueve ligeramente, pero no llega a centrarse. Y cuando hacemos el cover, hay un movimiento para llegar a centrarse de vuelta. Cuando hacemos si estamos hipercorrigiendo, al poner el prisma vemos que el reflejo se pasa del otro lado, y al hacer el cover, el ojo, en vez de venir de adentro, viene de afuera. Cuando colocamos el prisma en la potencia correcta, el reflejo se centra y no observamos movimiento de refijación. Muy básico. Esto es lo mismo, pero viendo qué es lo que sucede si colocamos prismas de los dos lados. Es un poquito más complejo. Si en el mismo paciente, si colocamos, ven, en este caso cae el reflejo centrado, y en este caso en la mitad del iris. Colocamos un prisma repartiéndolo en los dos lados, en el que estaba centrado se desplaza hacia nasal, y en el otro se viene al borde pupilar. Y luego el ojo que estaba fijando retoma la fijación, ese reflejo se centra, y en el otro ojo lo acompaña y también se centra. Y al hacer el cover no vemos movimiento de refijación. Vamos a ver lo que ocurre dentro del ojo. Esperen que está yendo para el otro lado, perdón. Cuando colocamos los dos prismas de base temporal, la imagen que impactaba en la fobia se desplaza hacia temporal, y en el otro ojo, que impactaba muy hacia nasal, se desplaza un poco hacia temporal, pero no llega a la fobia. Entonces hay un movimiento vergencial en la misma dirección, y los dos ojos se mueven, en este caso hacia la izquierda, y ya reimpacta en la fobia de los dos lados. En cuanto al estudio de la diplopia, vamos a repasar qué pasa con el vidrio rojo, que es muy útil sobre todo para ángulos de desviación pequeños, que a veces el paciente no llega a decir veo doble porque ve con confusión, ve movida la imagen, a diferencia de cuando el ángulo es mayor, que puede decir si veo doble, pero a veces cuando es menor se está empastado y cuesta diferenciar si hay realmente diplopia o no, y para eso es útil colocarle un vidrio rojo. Y sabemos que puede ser, entonces, si la diplopia es horizontal, podemos dividirla en las cruzadas, no cruzada, perdón, homónima, cuando hay esotropia, si el ojo está desviado para adentro, la imagen impacta en la retina nasal y el paciente la ve hacia temporal, o sea, del mismo lado del ojo desviado, por eso homónima. Por el contrario, es heterónima o cruzada, si el desvío es una exodesviación, la imagen impacta en la retina temporal, y el paciente lo ve como si estuviera la imagen desplazada hacia el lado contrario.
en la diplopia cruzada tenemos que poner prismas de base nasal, porque el desvío es divergente, con lo cual la imagen se desplaza hacia la fobia y las imágenes se juntan. Recordemos entonces, el vértice apunta hacia donde se desvía el ojo y la base apunta hacia donde el paciente ve la imagen. Y en la diplopia homónima, lo contrario, el ojo está desviado hacia adentro, el paciente percibe la imagen hacia ese lado, tenemos que colocar el prisma con el vértice hacia adentro, porque el ojo está desviado hacia adentro, para que se unan las imágenes, y si no lo logramos al primer intento, ir modificando el poder del prisma hasta que se unan las imágenes. Recordemos, el vértice apunta de vuelta hacia donde se desvía el ojo y la base lo contrario. Ahora vamos a ir a una cosa un poquito más interesante, que son unos tips para el momento de recetar un prisma en pacientes con diplopia. Acá tenemos esta paciente que dice que empezó a ver doble, peor de lejos, después de una cirugía de cataratas. Le operaron un ojo, al tiempo el otro, y después de eso empezó a ver doble. Tenía un ET muy comitante, igual de lejos y de cerca que 18, una agudeza visual sin corrección muy buena de 20/20. En estos casos, yo le probé prisma de 5 bilateral y anduvo muy bien. ¿Cuál es el tip? Si el estraísmo es comitante y la agudeza visual es pareja, se suele tolerar mejor prismas repartidos del mismo poder. Va a ser un lente más estético, más simétrico, más confortable. Esta otra paciente, por el contrario, tenía diplopia intermitente, había tenido una parálisis del tercero secundario, un aneurisma de la comunicante, que se había mejorado bastante la motilidad horizontal, pero la vertical había quedado muy comprometida, con una ptosis medio intermitente. A veces veo doble, a veces no. En estos casos, a esta paciente le probé del ojo parético un prisma un poco más fuerte que del ojo sano. Entonces, ¿cuál sería el tip? Y estuvo muy cómoda con esto y lo usaba en los momentos que salía a la calle, en los momentos que veía más doble. El tip sería, si hay una paresia, se tolera mejor prismas con más potencia del ojo enfermo, pero es importante ponerle un poco de prisma del ojo sano para que no se contracture el antagonista del parético. Al poner un prisma de base interna en este ojo, relajamos el recto medio, el recto lateral del otro lado, para que no se termine contracturando. Entonces, más por acá, pero también un poco del otro lado. Este otro paciente es un paciente que tenía diplopia vertical, que había empeorado después de la enfermedad de Graves. Él ya tenía una parálisis del cuarto por fotos y por cómo él nos contaba un poco la historia, pero además, sobre llovido mojado, había tenido oftalmopatía distiroidea, que había recibido pulsoterapia. Lo cierto es que estaba muy fluctuante, pero decía, estoy desesperado, necesito una prima para salir adelante, ¿qué puedo hacer? Entonces le probamos estos primas. Él tenía en posición primaria una de B de 30, ven cómo caen los reflejos. Y le probamos un prisma de 5 y 10, pero después se lo bajamos a 4 y 8 y también lo andaba bien, y le terminamos dando 4 y 8. Y acá en estos casos el tip es no darle la cantidad de prisma que requeriría según el cover test. Hay que tratar de darle lo menos posible, teniendo en cuenta la capacidad de fusión del paciente. Si el paciente puede trabajar con la fusión, ayudarlo lo menos posible con el prisma. Cuanto menos prisma le damos, más cómodo va a estar el paciente. No darle la posición, lo que tiene desviación, sino siempre hacer pruebas y tratar de darle lo menos posible. Y un último tip: esta paciente tenía diplopia en la lectura, tenía 50 años, y tenía insuficiencia de la convergencia. Ven que acá, viendo este objeto cercano, tenía un XT' de 20, y tenía ya 25 centímetros, ya empezaba a ver doble. Y un tip que les quiero transmitir es tratar en estos casos de dar poca adición.
son pacientes que a veces vienen a los 50 años con un +2 y uno les prueba un anteojo de una edición de 0,75 como en este caso y pueden leer un poquito más apartado. Entonces preferible es darle menos prisma y alejarles un poco la adición para que el enfoque de cerca no lo tengan tan cerca, justamente. Evitar las hipercorrecciones de las presbicias. Siempre van a estar más contentos los pacientes si nos quedamos cortos que si nos pasamos con la adición de presbicia. Y sobre todo si tienen insuficiencia de la convergencia. Volviendo a nuestros dibujitos de los primas, vamos a ver algo que no solemos hacer o no se suele hacer, que es medir la amplitud vergencial. Esto es muy importante, sobre todo cuando estamos en pacientes como el que les dije recién, con insuficiencia de la convergencia. ¿Y cómo se mide? La más interesante y la más que suele presentar más alteraciones es la amplitud de convergencia. Y para hacer eso tenemos que tener primas de base externa que lo obliguen al ojo a realizar movimiento de convergencia para volver a fusionar. Si nosotros colocamos un prisma de base externa delante del ojo, la imagen se va a desplazar hacia temporal en ese ojo y va a haber doble por un segundo, y ese ojo que está fijando va a hacer un movimiento para ir a buscar esa imagen, pero ese movimiento se transmite al otro ojo y empieza a ver doble, la imagen se corre del otro lado, y en un segundo momento ese ojo contralateral hace un movimiento vergencial de convergencia y se fusionan las imágenes. Los valores normales de convergencia, de amplitud de fusión, son para lejos hasta 20, tendría que un paciente poder fusionar hasta 20 dioptrías prismáticas de lejos y 35 de cerca. En divergencia, o sea, con base interna, es mucho menor el rango de 7 de lejos y de 10 de cerca, y la vertical todavía menor, hasta 3. Cuando vemos un aumento de esto, tenemos que sospechar un estrabismo vertical de larga data, como una parálisis del cuarto. Y ahora vamos a repasar un test que siempre nos piden que les expliquemos a los que no hacen estrabismo, que es el test de las 4 dioptrías, que es para descartar microtropias y explicar ambliopías no tienen... Pero yo hoy me levanté y... Mariana, hasta ahora estoy bien. Le sigo hablando por arriba, Mariana. Espera un momentito, Esteban. ¿Quién tiene el test? Dale. Entonces, ¿cómo es el test de las 4 dioptrías? Es muy parecido a lo que les hablé recién. Se coloca un prisma de 4 dioptrías sobre un ojo, y el paciente ve doble porque esa imagen se corre en forma cruzada, se hace un movimiento de los dos ojos en busca de esa imagen, del ojo que está fijando, pero el contralateral también va en la misma dirección, y luego ese movimiento de fusión, un segundo movimiento de convergencia. El paciente ve, cuando le ponemos el prisma, dice por un segundito ve doble, y luego junté las imágenes. ¿Qué pasa si el paciente tiene una microtropia? Eso era lo normal. Ahora, si hay una microtropia, ¿qué sucede? Va a depender del comportamiento del ojo en donde coloquemos el prisma. Si colocamos el prisma del ojo que tiene la microtropia, el ojo amblíope, por microtropia, no vamos a ver nada, porque la imagen se va a correr dentro del ojo. Acá lo hice muy grande para que se viera, pero el movimiento obviamente es pequeño por 4 dioptrías, se corre, pero dentro del escotoma de supresión el paciente no percibe ese movimiento de la imagen. En teoría la tendría que ver acá la imagen, pero no ve nada, y el ojo no ve nada, y nosotros tampoco vemos que pase nada. Por el contrario, si colocamos el prisma en el ojo contralateral, en el ojo sano, el ojo sano se va a mover para refijar con la fobia esa imagen, pero el ojo enfermo, la imagen, la nueva posición en donde impacte esa imagen va a caer también dentro del escotoma de supresión, y no va a haber ese segundo movimiento vergencial para refusionar. Entonces, vamos a ver solo un movimiento en una dirección, pero no ese nuevo movimiento de convergencia. Lo cierto es que para repasar, si colocamos el prisma en el ojo enfermo, no vemos nada, y si colocamos el prisma en el ojo sano, vemos un movimiento conjugado en el mismo lugar, hacia la misma dirección, pero no ese segundo movimiento de convergencia.
y en ninguno de los dos casos el paciente en ningún momento dice que vi doble, a diferencia de si no hay microtropia. Entonces, recapitulando un poco lo que vimos antes, que si vamos a dar un prisma tenemos que determinar el poder mínimo del prisma que logre el objetivo deseado teniendo en cuenta la amplitud emergencial. Si el paciente tiene capacidad de fusión, tenerla en cuenta para el menor prisma posible. Siempre hace una prueba subjetiva, hacerlo caminar, ponerle los probines y ver que esté un rato, inclusive dejarlo en la sala de espera un rato es de buena práctica. Los adultos, como les dije, toleran más prismas si tienen un ojo parético en el ojo no fijador, para corregir el ángulo primario, no el secundario. Pero igual hay que dar prisma sobre el ojo sano para evitar contracturas del ojo enfermo, para relajar el músculo antagonista del parético. Si hay una mejoría del ángulo de desviación, conviene ir disminuyendo el prisma para que se recupere la fuerza, y recomendar siempre comenzar a usar el anteojo en un lugar seguro. Acá viene el otro tema práctico que me interesa que se lleven claro, que es cómo medir el poder prismático de un lente, cosa que nos da siempre pereza medir un anteojo y no lo hacemos, o al menos en el hospital, los residentes nos peleamos siempre porque no lo miden bien. Puede haber dos situaciones muy distintas cuando colocamos un anteojo en el lensómetro, en el frontofocómetro. Una es que, como en este anteojo, no importa donde pongamos el lente, el target de medición esté desplazado. Eso se da cuando el lente tiene un prisma puro sin esfera. Ven, esfera 0, cilindro 0, y tiene un prisma de casi 5. Si yo coloco el lente en este punto rojo que marqué, aparece acá. Si lo pongo en este otro punto, aparece acá. No importa en qué punto del vidrio ponga el anteojo, si el lente tiene un prisma puro, el corrimiento es el mismo. Lo que les he explicado con la lente de Fresnel. La puntita del prisma tiene el mismo efecto que la parte ancha del prisma. No hay diferencia. Y entonces, ¿cómo lo medimos? Si es digital, como este caso, nos va a decir acá prisma de tanto. Si no es digital, tenemos estas dianas, estos círculos, que cada línea es una dioptría prismática. Cuando cae en el centro no hay prisma, 1, 2, 3, 4, 5 dioptrías de desplazamiento, va a tener este prisma, tiene 5, que es lo que acá me informa, y la imagen, la cruz se desplaza hacia la base en estos casos. Entonces, este lente, estoy midiendo este lente, si se desplaza hacia este lado, tiene un prisma de base temporal, ¿sí? De 5 dioptrías, base temporal. Acá lo pone base 0, base 1 grado, después les explico esto en grados porque es un poco diferente. ¿Qué pasa si el prisma tiene cilindro y prisma? O sea, tiene esferocilindro, corrección esferocilíndrica, como en este caso tiene 4, y tiene prisma, y puede o no tener prisma. En estos casos, es el típico caso en que nosotros vamos al lensómetro y movemos el prisma para que pase esta situación, para que la estrellita caiga en el centro y decir, este lente tiene 4, anotamos 4 en la ficha y nos quedamos tranquilos. Pero ¿qué pasa? Si este lente nosotros lo desplazamos, ven, acá yo marqué con rojo en qué lugar del lensómetro estoy midiendo. Si lo coloco acá, me pone 4 y sin prisma, porque cae en el centro. Si lo coloco un poquito más temporal, me pone que tiene un prisma de 2. Claro, se corre dos rayitas. Si lo pongo más acá, me pone un prisma de 4. Sí, 4 rayitas se desplaza y lo corrí este espacio. ¿Por qué cambia el poder prismático según donde lo ponga? Si el rayo incide en el centro, dijimos que los lentes positivos son como dos prismas enfrentados por la base. Si yo me paro en el equilibrio entre esos dos prismas, no hay prisma. Entonces el prisma es 0. Si me desplazo, está incidiendo sobre una superficie que está, la tangente a ese punto es esta línea amarilla que trace acá, que equivaldría como un prismita que dibujé acá más como una sombra. Esta inclinación sería los 2 dioptrías, como si este prismita fuera de 2. Si me corro en la esfera, esta línea tangencial de incidencia se inclina más, es como si fuera este prisma más gordote. Entonces esta pendiente es de 4 dioptrías. Por eso la esfera, dependiendo en qué lugar la mida, el poder prismático va a ir variando. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer?
indispensable, ya sabemos a comprar un marcador de pizarrón para tener los consultorios, y cuando midan un anteojo de un paciente, primero marquen la pupila en el paciente, con el anteojo calzado delante del paciente, y coloquen esa marca en el centro del lensómetro, se llama telescopio, en el telescopio del lensómetro. Y ese va a ser el poder prismático efectivo del lente que está usando el paciente. Esta paciente tiene en este punto una esfera de 1,50 y un prisma de 4. Si yo muevo el anteojo, puedo con la esfera neutralizar el prisma tallado que tiene. Pero no es real. Si yo quiero saber el poder real y el prisma real, tengo que marcar el punto que está usando la pupila del paciente. Y depende el lensómetro que usemos. Hay unos que se pueden mover con una ruedita, bueno, eso tienen que ver el lensómetro que usen, pero el concepto es siempre lo mismo. En la diana se desplaza una dioptría hacia la base del anteojo. Y fundamental marcar la alineación. Vamos a ver ahora unos casos de esto, porque también es muy interesante que esto se lo lleve. Recordemos. Pero antes de que sigas, Doc, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, sí, de paso tú. Porque yo después de tu clase me puse a ver si podía y no pude, porque tengo el lensómetro con la ruedita, y digo, ¿y dónde inicia la ruedita? ¿Dónde le tengo que...? No sé dónde poner la ruedita. Tenés una foto del lensómetro, si querés después es muy parecido al que mostrabas. ¿Es el largo así como que uno mira acostado de mesa? Sí, ese. Que tiene esa ruedita que la va girando para que te quede al centro las cruces. Sí. Pero claro, digo, inicialmente, ¿dónde tendría que estar esa perillita? Para que voy para atrás y ahí te muestro. Este de acá vos me decís. Ese, exactamente ese. Esa perillita, ¿dónde la tengo que poner? Tiene que estar en 0. Si está en 0 y hay un prisma, cuando lo coloques, se te va a desplazar para un costado. Bien. Vos tenés que mover las perillitas hasta que se vuelva a centrar. Y después lees acá qué prisma tenías. Es bien, al revés. 0. Bueno, bien. Voy a intentar. Lo colocás en 0 al principio. Ponés es como el tambor de la parte esférica. Lo pones en 0. Pones el coso, volvés a hacer el foco y lees en el tambor qué poder esférico tenía. Acá es lo mismo. Bien. Lo pones en 0, pones el anteojo con la marca hecha con el marcador y movés este tamborcito hasta que te quede de vuelta, hasta que se centre lo que ves en la pantalla, y vas a leer al tambor qué poder tiene. 2, 3, depende de dónde cae. Bien, o sea que veo los numeritos. Ahí donde claro, lo pones en 0, lo recentrás y volvés a leer en los números. Vuelvo a leer, perfecto. Ahora me quedó claro. Gracias. No, de nada. Entonces, miren, si hay una esfera positiva, recordamos que son como 2 prismas aposicionados por la base. Si nosotros descentramos el prisma hacia este lado, estamos como con esta parte con este prisma de los 2 que tiene. Entonces, si descentro, por ejemplo, que esto sea temporal, si descentro una esfera positiva hacia temporal, estoy generando un prisma de base temporal. Es como si le colocara un prisma de base temporal. O sea, tiene que visualizar esta imagen, que la esfera, si es positiva, son 2 prismas así. Si lo descentro para allá, es como si tuviera un prisma de este lado. Lo contrario si el prisma si la esfera es negativa, son como 2 prismas pegados por el vértice. Si lo descentro en este sentido, estoy como colocando un prisma, pero de base contraria, de base para el otro lado. ¿Lo pueden visualizar? Si no, lo digo de otra forma. Sí, sí. Disculpe, estoy en una clase. Estoy en una clase, ahí le digo. Llame si no abajo. Estoy dando una clase. Entonces, vamos a ver unos casos. Por ejemplo, esta paciente decía, no tolero el cambio de lente, me cambiaron el anteojo varias veces y siempre vuelvo a mi anteojo viejo, no puedo leer, y sobre todo leer, me duele mucho la cabeza cuando leo. Ella tenía una esfera de menos 2,50 y le medí la amplitud de fusión, como les conté antes, y era 16 y 25, o sea, de lejos disminuida, de cerca muy disminuida. Y le miro los anteojos y
le marqué en el lensómetro los centros ópticos, o sea, el punto cero, donde no había prisma, ese acá y acá. O sea que tenía un descentrado importante hacia temporal. Si tiene un lente negativo descentrado hacia temporal, es como si tuviera prismas de base nasal. O sea, está usando, sin saberlo, por un error en el anteojo quizá, o quizá adrede, un prisma que le corregía su insuficiencia de convergencia, y por eso no lo podía cambiar. Cuando le daban un anteojo bien centrado, por más que tuviera el 250, no lo podía usar. Esta otra paciente tenía una paresia del cuarto nervio, y un día viene y dice, ay, encontré un anteojo viejo con el que estoy muy cómoda, y me trae este anteojo así todo torcido. Claro, había encontrado un anteojo medio desvencijado, que ella tenía un equivalente esférico de 4, y lo usaba así. Yo le marco acá los centros ópticos, ven como uno está descentrado hacia abajo, el otro está descentrado hacia arriba. Esto genera en un lente negativo un prisma de base superior, un prisma de base inferior, y así no veía doble, corregía esta pequeña desviación vertical de 6 y estaba muy cómoda con este descentrado que ella misma se fabricó torciendo el anteojo. Lo mismo esta paciente, usuaria de usó este bifocal por 5 años y tenía una insuficiencia de la divergencia, probablemente un Saguinay de cerca a 0, de lejos una pequeña esotropia, y yo le doy un anteojo. Yo esto después me di cuenta, la verdad que ella nunca había referido nada, siempre venía por ángulo estrecho, por otro tema, esto pasó desapercibido, y me cuenta, y se me tuvieron que hacer el lente 3 veces hasta no ver doble, porque con todo lo que me ponía veía doble, salía a la calle y veía doble. Yo veo el anteojo viejo, y tenía, miren, le marqué los ejes acá y acá, están en el anterior a 71 centímetros, a 71 milímetros. Miren la distancia interpupilar del autorrefractómetro, 63 milímetros, o sea, lo tenía súper descentrado hacia temporal, y después de cambiarle el lente 3 veces, le terminan haciendo que está descentrado a 75, o sea, también súper con respecto a los 63 de ella, o sea, ella está usando, necesita un +3, descentrado hacia temporal, le estaban dando el prisma que ella no necesita, que estaba buscando para no ver doble de lejos. ¿Cómo calculamos la cantidad de poder prismático que tiene un descentrado de un anteojo? Según la regla de Prentice. Prentice, ya lo hablamos antes, era el que describió la unidad de potencia prismática, es el padre de la optometría. Su padre también era optómetra, pero él se doctoró, inventó la optometría moderna. El padre era inglés, se fueron a vivir a Nueva York, el neoyorquino estudió estudió en Londres, volvió a Nueva York, y es el que inventó, o estandarizó el tema de los prismas en el mundo, y inventó lo que o describió lo que se llama la regla de Prentice, que es muy sencilla. Dice que la potencia prismática de un descentrado de un anteojo es la cantidad de centímetros que está en centímetros que tiene de descentrado un lente por el poder de la esfera. Esta paciente, por ejemplo, que tenía de 63, está usando casi 1,5 centímetros de centrado, 1,5 centímetros por 3 dioptrías, está usando el equivalente a 4 dioptrías y media de prisma por su descentrado. ¿Quedó claro más o menos esto? Este descentrado muchas veces nosotros lo aprovechamos a propósito, los ópticos, para corregir una diplopia. Sin dar un prisma tallado, descentramos el lente. El precio a pagar de un descentrado de un lente es que hay un error de potencia. Al cambiar el eje, al cambiar el centrado, cambia también el poder efectivo del lente, se generan astigmatismos marginales, con lo cual hay ciertas aberraciones, ciertas distorsiones, y más aberración cromática que con un prisma tallado. Pero en potencias bajas es útil el descentrado. Esta paciente, su descentrado le funcionaba como un prisma perfectamente y no veía doble. Nunca vamos a saber si ella tenía el Saguinay y el descentrado lo corrigió, o no lo tenía y se adaptó al descentrado y lo pasó a tener. Pero bueno, para el caso ahora lo tiene. Entonces, recordemos, un prisma, ¿qué no puede hacer? Corregir desviaciones torsionales, solo puede mover vertical y horizontalmente la imagen.
corregir una diplopia o un estrabismo incomitante en todas las posiciones, esto hay que advertirle al paciente, vamos a elegir un prisma que corrija, si es incomitante, una posición, puede ser la de adelante, la de lectura, pero no es que va a dejar ver doble en todos los lados. No puede ser tallado con más de 10 dioptrías de poder, no se tallan en los laboratorios más de 10 dioptrías si es tallado, y los prismas no pueden no afectar la agudeza visual, o sea, siempre la afectan. La sensibilidad al contraste y otras funciones visuales, o sea, distorsionan, bajan la calidad de la visión, sobre todo, como ya vimos, los de Fresnel. No se pueden aplicar en lentes de contacto o lentes intraoculares, aunque los lentes tóricos pueden tener un pequeño prisma vertical, hasta 2 dioptrías prismáticas, pero hay que dar, tiene que tener un tórico de un solo lado, hay algunos trabajos para micro desviaciones verticales con lentes tóricas, pero en la práctica no se pueden dar prismas y nada de horizontal. Y no pueden ser talladas en forma vertical y horizontal, deben tallarse en forma oblicua. Y con esto vamos a repasar, esto ya es de lo último. Si este paciente, por ejemplo, tiene un prisma de 5, un XT de 5, y bueno, acá me confundí, tendría que ser 3, y una desviación de 3, necesitamos colocar un prisma de 5, base nasal, y un prisma de 3, base inferior, para corregir su diplopia. Entonces, podemos graficarlos como si fueran vectores. Un vector es 3 vertical y un vector es de 4 horizontal. Lo que vamos a necesitar darle es un prisma orientado en esta posición intermedia de un poder a determinar y un ángulo a determinar. ¿Cómo calculamos el poder y la angulación de este prisma? Para eso, o sea, tenemos que calcular este poder y tenemos que calcular este ángulo, que es el ángulo de cómo le van a tallar el prisma. Para calcular el poder del prisma tenemos que usar el teorema de Pitágoras. Pitágoras, bueno, se va a hacer largo, es un matemático griego que fue uno de los... creó la matemática moderna, la matemática pitagórica, y describió que en su teorema la suma del cuadrado de los dos catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. O sea, si contamos los cuadraditos que se forman para formar un cuadrado rectángulo, siempre que estamos hablando de un triángulo rectángulo, obviamente, la suma de estos cuadrados más estos cuadrados va a ser igual a la cantidad de estos cuadrados. En este paciente, si tenemos que un cateto es de 3, que es esta línea, y otro cateto es de 4, que es esta línea, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 9 más 16, eso va a ser igual a nuestra hipotenusa, que es esta x al cuadrado. Entonces 9 más 16 es 25, la raíz cuadrada de 25 es 5. El poder resultante de este paciente va a ser un prisma de 5. Y la orientación, ¿qué orientación le tenemos que dar? Para eso tenemos que usar trigonometría. Sabemos que Sor-Cartoa, toda la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Si queremos calcular el ángulo alfa, tenemos que saber que la tangente de alfa es 3, el cateto opuesto, sobre 4, el cateto adyacente. Despejamos, aplicando la inversa de la tangente, el alfa es 36 grados. Entonces tenemos que recetar un prisma de 5 con base a 37 grados, redondeando, base nasal inferior. Nosotros no es que tenemos que hacer esto, podemos decirle al óptico un prisma de 3 base tanto, con 4 base tanto, pero tenemos que saber que el óptico va a hacer esto y le va a terminar recetando le va a terminar tallando en el cristal un solo prisma. Lo que quiero que recuerden es que cómo se prescriben los prismas oblicuos. Se prescriben según el sistema Tabo. Hay dos formas de medir la angulación de los astigmatismos o los prismas delante de un ojo, que es el sistema Tabo y el sistema internacional. En el sistema Tabo, el 0 siempre está a la derecha. En el ojo derecho va a ser temporal el 0, en el ojo izquierdo el 0 va a ser nasal. 180 grados va a ser en la izquierda, viceversa.
en el ojo derecho va a ser nasal, en el ojo izquierdo temporal. 90 grados va a ser inferior y 270 grados va a ser superior. Entonces, según si decimos, por ejemplo, 30 grados va a ser en el ojo derecho temporal inferior, y bueno, por ejemplo, 120 va a estar en esta inclinación. Entonces, este paciente a 36 grados va a estar nasal inferior, porque estamos en el ojo izquierdo. Lo que en la práctica uno termina haciendo, esto es en la parte matemática, en la práctica lo que uno termina haciendo es, si nosotros sabemos que necesita un prisma de 3 y un prisma de 4, el prisma que va a necesitar va a ser intermedio entre el poder del menor prisma y la suma de los dos prismas, o sea, va a estar entre 3 y 7. Y uno va probando y va moviendo el prisma hasta que dice, ahora veo bien. Eso es un poco el truco práctico. Perdón, entre el mayor ángulo va a estar entre 4 y la suma de los dos, que es 7. Entre 4 y 7. Y el ángulo y la base va a estar en el cuadrante que delimitado por las dos cosas. Si acá tiene un prisma de base nasal y un prisma de base inferior, la base va a estar en este cuadrante, nasal inferior. No sé si quedó claro eso, si no, lo repito. Para terminar, en insuficiencia de la convergencia, cuando hay cansancio de la lectura, esta paciente, por ejemplo, tenía diplopia esporádica de cerca, un astigmatismo miópico simple, tenía una baja amplitud de fusión de cerca y de lejos, un punto próximo bastante malo, pero tenía estereopsis. Siempre se debe intentar primero la ortóptica. Si la ortóptica falla o no alcanza, a continuación podemos dar primas de base nasal. Y en la baja visión también se usan para evitar la visión doble. Cuando uno les da lentes con mucha adición para magnificar, hay que darle primas de base interna para ayudarlos a enfocar en distancias muy cortas. Y la fórmula es que hay que agregar una dioptría de base interna en cada ojo por cada dioptría de edición por arriba de 3. Entonces, por ejemplo, si a esta paciente le damos un +6 sobre su corrección de lejos, habría que agregarle un prisma de 3 para ayudarla si no tiene insuficiencia de convergencia, con un prisma de 3 sobre la adición de 6 tendría que poder estar cómoda para magnificar y poder ver de cerca. Si hay tortícolis, por ejemplo, tenemos que ver la causa del tortícolis, si es, por ejemplo, en estos extraísmos restrictivos o pseudo-restrictivos, por ejemplo, si hay una enfermedad de Graves asimétrica, esta paciente venía con este chin-up, y cuando le enderezábamos la cabeza nos subía el ojo. Hay que darle un prisma solo en el ojo que no eleva. Esta paciente que tenía una situación más simétrica, hay que ponerle prismas de los dos ojos. Y esta paciente, por ejemplo, con un Tuan, que cuando le enderezábamos la cabeza, este ojo no abducía, habría que ponerle un prisma solo del ojo Duan. Y hay que aclararles que detrás del prisma el ojo sigue desviado. El paciente tiene la idea de que estéticamente se va a ver bárbara con el prisma, lo único que haría el prisma es entrar al reflejo, pero el ojo va a seguir desviado detrás del prisma. Eso hay que advertírselos también. Cuando hay un nistagmus, este paciente, por ejemplo, tenía un nistagmus congénito que bloqueaba en dextroversión. Le hice una Kestenbaum, estuvo muy bien, pero mirando el pizarrón seguía poniendo un poquito de tortícolis, entonces era pseudofáquico, ven la adición, el bifocal. Entonces, en estos casos hay que poner prismas con el vértice orientado hacia donde pone el punto de bloqueo. Si lo bloquea hacia la derecha, vértices de base izquierda en los dos ojos para que enderece la cabeza, como en este caso. Sería como este anteojo, prismas hacia el mismo, con la misma orientación, con el vértice apuntando hacia donde bloquean los ojos. La otra posibilidad para mejorarlos es en los pacientes que bloquean en convergencia. Este paciente mirando de lejos tenía mucha amplitud y mirando de cerca tiene menos amplitud. En estos pacientes se les pone prismas con base temporal para obligarlos a hacer un movimiento de convergencia que bloquee el nistagmus. A estos pacientes suele quedarles cómodo ponerles un poquito de esfera negativa para ayudarles
la sincinesia, acomodación, convergencia y meiosis, para que al converger no vean doble, no vean borroso. Y por último, ahora sí para terminar, en las hemianopsias, en los defectos campimétricos, los prismas sirven como espejitos retrovisores, para ver el sector de campo visual afectado. Acá tenemos una hemianopsia donde este paciente, por un defecto, una lesión cortical, no ve hacia este lado, se colocan prismas con la base orientada hacia el hemicampo que no ven. ¿Ven? Este paciente no tenía este hemicampo temporal, o sea, temporal de un ojo, nasal del otro, hay que ponerle prismas con la base hacia el lado que no ven. Pueden ser prismas tallados, como estos, que se pegan como lentículos sobre la lente, o prismas de Fresnel, que se pegan sobre el sector ciego, no sobre el sector que ven. Entonces, moviendo un poquito el ojo, ya entra en este sector y pueden ver la parte que no pueden ver. Esta es una foto que me prestó Matías Acerbi de la óptica Foucault. No hablamos de Foucault, bueno, es otro que lo dejo por otro día. Que se llaman prismas de Peli, y son dos pequeños prismas que se pegan por arriba y por abajo del eje visual, que hacen que el paciente, sin tener que mover el ojo, como dos espejitos retrovisores, ve lo que está pasando de costado. ¿Ven? Este paciente tiene una hemianopsia que no ve el árbol, pero mirando hacia adelante ve por arriba y por abajo recortado el árbol que está de costado. Es muy útil para la deambulación, y dicen que cuesta menos acostumbrar estos prismas de Peli que a un prisma común. En los pacientes con campos tubulares, como una retinosis o un glaucoma, también se pueden poner prismas, respetando los 6 milímetros centrales, u 8, como dice acá, prismas de base periférica, para ver, pueden ser horizontales o pueden estar en 3 o 4 cuadrantes, para ver hacia los costados, para ampliar un poco el campo visual. Entonces, última, para recordar que hay fines diagnósticos y terapéuticos, ya hablamos bastante, recuerden siempre de posicionarlos de forma consistente, acomodarlos bien en plano frontal, por lo general, con la cara posterior paralela al plano facial, porque usamos prismas acrílicos. El descentrado esferocilíndrico tiene efecto prismático, ténganlo en cuenta, véanlo en sus pacientes, márquenlo, se van a llevar sorpresas, sobre todo en pacientes que van a ser sometidos a cirugía refractiva, que le sacan el anteojo y por ahí estaban compensando una foria o algo con un anteojo que no va a estar más. Y en muchas ocasiones es una solución transitoria. Cuando uno ve una diplopia, tiene que explicar al paciente que no es, por lo general es salir del paso, es una herramienta muy útil, pero transitoria. Bueno, ya estaríamos con todo. Ay, yo tengo otra duda, perdón. Sí. Es sobre el uso del prisma en las hemianopsias. Sí. Yo vi ahí en tu diapo que dice 15 dioptrías prismáticas, que se le pone un Fresnel de 15 sin importar la cantidad de hemianopsia, o esto depende del campo visual. No, sí, depende del campo visual, cuanto menos. La verdad es que yo los que tengo yo como propios tienen lentes de 15 y son de Fresnel, con 15 obviamente lentículos, que es un lentículo gigante y son muy antiestéticos. Los que vi son de 15 dioptrías prismáticas de Fresnel, sí. De Fresnel, y respetando siempre los centros de 6 centímetros. 6 a 8 milímetros centrales, sí. Depende también la cantidad de campo visual, si es una muy tubular, por ahí puedes avanzar un poco más. Si el remanente central es un poco más amplio, por ahí está más cómodo. Igual es algo muy artesanal, muy del rehabilitador visual, y los Fresnel, viste, que los van recortando, los van pegando, así está más cómodo. Esto es una orientación medio... bien. O sea, mejor lo envío a rehabilitación visual. Sí, pero es para contarles que esto existe, que otra aplicación de un prisma, digamos, no es que nosotros lo vamos a andar pegando. Pero, bien. Bueno, lo podemos hacer. De hecho, venden las láminas de Fresnel, muchos médicos, acá no tanto, pero hacen los que llaman test de adaptación prismática, le pegan en el consultorio el prisma, venga la semana que viene, vemos si cambió el ángulo, sobre todo en pacientes que vemos que se van comiendo el prisma, le van cambiando los prismas hasta que no cambien. Tiene un ET de 30, le ponen
prisma de Fresnel de 30, venga la semana que viene, por ahí subió a 40, le cambian el prisma, cada 2 semanas lo citan, y le cambian los Fresnel en los consultorios. Para nosotros es carísimo, no sé si alguien lo hace en Argentina, pero manejar un Fresnel es bastante sencillo. Esteban, tengo una pregunta, porque ahí con la última diapo me generaste dudas. Sí. Hace más o menos 2 años un óptico nos dio una charla en la clínica, sobre todo para los residentes y demás, y él nos dijo que por la curvatura de la lente y demás, cuando son lentes solamente esféricas, el centrado es lo mismo, digamos, que no existe el descentrado en ese tipo de lentes. Que a mí me ha pasado yo siempre que hay problema de lente miro el centrado, y siempre en la receta pongo que los centros se los midan ellos. Por las dudas nunca pongo yo que centro. Pero ahora en la última... Es buena práctica indicarlo. Si vos le indicaste... Sí, no, que el descentrado, las esferas tienen descentrado y tiene efecto prismático. Sí, lo que no tiene descentrado son los cilindros. Eso no se los dije. Si un cilindro es a favor de la red, un cilindro negativo, lo desplazamos en forma horizontal, no tiene corrección prismática. Pero si lo desplazamos en forma vertical, sí tiene corrección prismática. Lo mismo el cilindro positivo, si lo desplazamos en forma vertical, no, y horizontal sí. Lo tienen que visualizar como de vuelta, el cilindro son como, si es negativo, como una canaleta con 2 prismas puestos, si lo desplazamos la canaleta así no pasa nada, pero si la desplazamos así, sí hay efecto. Pero la esfera sí tiene efecto. Me quedó súper. No, es que me quedó claro con tu clase, porque también. Aparte, más allá de lo que yo diga, agarrá un lensómetro ahora, agarrá un Provin y movés el Provin así, vas a ver cómo la crucecita dentro del lensómetro se mueve para un lado o para el otro. Ese es el efecto prismático. Exacto. Bueno, gracias. No, de nada. Genial, Esteban. Acá Marcela Bonoraski pregunta si a un lente de astigmatismo le indicas, en vez del prisma, un descentramiento. Lo que les dije, si se puede, depende el prisma que uno quiera corregir y depende el tipo correr sobre el eje, ¿no? de astigmatismo. Si el astigmatismo, lo vuelvo a repetir, si el astigmatismo es negativo, el cilindro es negativo y está horizontal a favor de la regla, puedo corregir un efecto prismático con un descentrado vertical. Puedo corregir una diplopia vertical si es chiquitita, moviéndolo verticalmente, pero no horizontal, porque el prisma negativo a favor de la regla no tiene función vertical, horizontal. Es como una canaleta negativa que si la muevo así no pasa nada, pasa si la muevo vertical. Si el cilindro es positivo, es como una jiba puesta a favor de la regla, sería puesta verticalmente. Si la muevo en sentido horizontal, tiene efecto, pero si la muevo verticalmente, no tiene efecto. O sea, se puede hacer. Los descentrados también tienen efecto en lentes elevados. Por eso es muy importante, por ejemplo, en pacientes pseudofáquicos, en pacientes miopes elevados, pequeños descentrados. Yo les dije que el poder prismático es la cantidad en centímetros por el poder de la esfera. Entonces, si la esfera es 0,50, un descentrado no va a tener casi efecto prismático. Ahora, si estamos en un paciente miope de menos 6, menos 10, y le descentramos 3 milímetros, tiene bastante efecto prismático. Son 3 milímetros, sería 0,3 por 10, tiene 3 dioptrías, un paciente de 10 que descentra 3 milímetros, que es muy poquito un descentrado de 3 milímetros, tiene 3 dioptrías prismáticas, que si es de convergencia es más fácil, pero si es en divergencia, una vez que se adapta a esas 3 dioptrías, no es tan fácil salir de esa situación. Por eso es muy importante estar muy atentos al descentrado de esferas altas, sobre todo las esferas altas. Y los astigmatismos elevados, como les digo, depende, si son negativos y están horizontales, estar atento al centrado vertical, y si son horizontales, si son positivos, al descentrado horizontal. Y siempre en relación al poder del esfera. Sobre todo estar súper atentos a eso. Pacientes con relativa... También estaba viendo un artículo muy interesante sobre los chicos pseudofáquicos, cómo inducen alteraciones en los
amplitudes de fusión, porque la no renovación rápida de los lentes, pues les van quedando chicos rápidamente y se descentran hacia nasal. Entonces se adaptan sensorialmente muy rápido de bebés, y después pueden generar estrabismos el hecho de no actualizarle seguido lentes de -10, de -12, lentes aéreos. De +10, de +12, lentes positivos de pseudofáquicos en bebés. Porque por el poder esférico alto. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan? Así, si no, lo liberamos a Esteban. Y ustedes se van a un jacuzzi a descansar un poco porque fue un día bastante asiduo. Así que bueno, gracias Esteban, como siempre, por la predisposición y las charlas que das, así que te agradecemos mucho. Y chicos, bueno, nos estamos viendo el viernes que viene, ¿sí? Cualquier duda, escríbanme. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Chau. Gracias. Nos despedimos todos. Seguro. Chao. Nos vemos. Nos vemos. Yo les voy a mandar por mail el enlace, y también les voy a mandar algunos enlaces a Google Classroom, que lo pude activar al final, así podemos tener conexión con las preguntas, y si alguien quiere escribir o consultar, ya queda abierto para todos. Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias. Más recursos. Chao. Chao.